Jacobo 4, versículo 13. Voy a leerlo como aparece acá en la Biblia textual. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hermanos amados, paz del Señor. La Escritura Sagrada tiene sustento para todos los aspectos de nuestra vida. La palabra de Dios tiene un sustento para las familias, enseña al esposo cómo ser un hombre de Dios en su casa. La palabra de Dios tiene sustento para las esposas, cómo ser una mujer piadosa en su hogar. La palabra tiene sustento para los hijos, cómo los hijos deben sujetarse, someterse y comportarse en su casa y en la iglesia. La palabra de Dios tiene sustento para las personas que están empleadas bajo empresas, bajo dueños de empresas. La palabra de Dios también tiene sustento para los comerciantes, para los que compran y para los que venden. Y la porción que vamos a ver en el día de hoy va dirigida primeramente a los comerciantes, a los que de la iglesia compraban y vendían. Naturalmente, la palabra tiene una aplicación general para la iglesia en todos los tiempos y edades, pero inicialmente, cuando Jacobo la escribe, inspirada por el Espíritu Santo, esta porción que vamos a leer va dirigida a los comerciantes, a los negociantes. Entonces, por eso decimos que la palabra de Dios tiene sustento para todos los aspectos de nuestra vida. Recuerde que en la reunión anterior nosotros vimos en los primeros 4 versículos de la porción que leímos, del 7 al versículo 10, en esos 4 versículos habían 10 verbos en imperativo con aoristo. Marcaba la urgencia de lo que Jacobo estaba diciendo. Entonces, someteos a Dios urgentemente, acercaos a Dios urgentemente, limpiad las manos pecadores urgentemente, resistid al diablo urgentemente. Eso es lo que trataba de decir la forma verbal del imperativo con aoristo. Ahora, en estos versículos que vamos a mirar, aparecen 6 verbos en tiempo futuro. Aparece en el versículo 14, iremos, ahí lo puede ver en su Biblia, estaremos, traficaremos. Ya les voy a explicar esa palabra traficar, no es lo que entendemos en el contexto de nuestro tiempo. Ganaremos. Luego en el 17, viviremos y haremos. Esto nos da a entender, ahorita lo que lo empecemos a desarrollar, nos va a dar a entender la arrogancia que había en el corazón de los comerciantes delante del Señor. Esa forma verbal en tiempo futuro. ¿Listo? Y en esta sección que vamos a considerar en el día de hoy, Jacobo habla de 3 actitudes acerca de la voluntad de Dios. O sea, habla de las 3 actitudes que puede tener un creyente en relación con la voluntad de Dios. Naturalmente, solo una es la correcta. Solo una es la que debemos cultivar como creyentes bíblicos. ¿Listo? Y las 3 actitudes son: 1, hacer caso omiso de la voluntad de Dios. Versículo 13, versículo 14 y versículo 16. 2, desobedecer la voluntad de Dios. Versículo 17. Y 3, obedecer la voluntad de Dios. Versículo 15. Estas son las 3 actitudes que muestra Jacobo que tenían los creyentes receptores de la carta para con Dios en relación con la voluntad de Dios. Naturalmente, Jacobo, como lo hemos visto, presenta el problema y presenta la solución. No se queda solamente en sí, ustedes están pecando, pero entonces vamos a hacer esto. El Señor dice esto, ¿sí?
Entonces vamos a empezar a considerar el versículo 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Por qué leo así? Vamos ahora, porque está en signos de admiración y está en imperativo. ¿Listo? Y entonces acá va a iniciar la exhortación a los comerciantes ricos de las congregaciones a las cuales les escribe. Porque en medio de la iglesia el Señor también ha dado personas con recursos para que disfruten de las cosas que Dios ha dado. No es un pecado que un creyente tenga riquezas. El pecado es poner su corazón ahí. Porque al poner el corazón ahí, en las riquezas, caemos en lo que llama la Biblia idolatría. ¿Listo? Entonces, va a hablarle, es como dije, ese vamos ahora, es como si les estuviera diciendo, oigan esto. Es lo que trata de decir ahí Jacobo. ¿Listo? Entonces va a hablarles a los comerciantes ricos de la congregación que hacen proyectos, planes para negociar, pero sacan a Dios de la ecuación. Lo sacan completamente. A ellos primeramente le va a hablar. Ahora, por implicación, aplica la iglesia de todos los tiempos. ¿Cómo aplica? Cuando nosotros tomamos decisiones día a día y las decisiones que tomamos excluimos a Jesucristo. Esto me recuerda mucho a la iglesia en la Odisea, ¿recuerda? He aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos, dice la Biblia textual. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que trataba de decir entonces el Señor Jesucristo? Que la iglesia estaba haciendo muchas cosas en la Odisea, pero sin Cristo. De la misma manera, estos comerciantes, negociantes, estaban haciendo su dinero, sus recursos, sin tener en cuenta a Dios. Y de la misma manera, muchos cristianos toman decisiones día tras día, ni consultan al Señor, ni oran al Señor, ni lo tienen en cuenta. Esta es la aplicación que debemos tener de esta porción. ¿Listo? Vamos ahora, los que decís. Los que decís, o sea, va a hablarle a creyentes que habían sacado a Dios de su día a día. Lo habían excluido de su día a día. Ojo, también podemos excluir de nuestro día a día a Dios por causa de la prueba. Por eso en el capítulo 1 empezó hablando de la prueba. Es muy común que entre los cristianos excluyamos a Dios de nuestro día a día por medio de la prueba. Y creemos que esa es la actitud correcta que debemos tener. Y no dice el mismo Jacobo que si alguno está afligido, ¿qué dice? Haga oración, o sea, tenga comunión con Dios si está afligido. Las pruebas no son para alejarnos del Señor, las pruebas es un llamado de atención de Dios a nuestra vida para que nos entreguemos a Él. Eso es lo que son las pruebas. ¿Listo? Entonces, aquí Jacobo va a tratar uno de los grandes pecados de la iglesia contemporánea, amados hermanos. ¿Cuál? No acudir a Dios en oración para tomar nuestras decisiones. Siempre les hemos dicho, hermanos, tratémoslo con oración. Toda decisión que vamos a tomar, tratémosla con oración. Toda decisión, todo plan y proyecto que hacemos, tratémoslo con oración. Uno de los más grandes pecados de la iglesia en nuestro tiempo, hermano. Somos muy suficientes para hacer las cosas sin Dios. Y nunca terminará bien si no involucramos a Dios, hermanos. ¿Listo? Entonces, los que deciden, entonces miren lo que decían. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Listo? Naturalmente se ve que le está hablando a los
judíos y a los cristianos que se dedicaban a la compra-venta. ¿Listo? Porque el comercio era una práctica muy común de los judíos de ese primer siglo, ¿cierto? Y mire lo particular de estos creyentes a los cuales Jacobo los están exhortando. Mire lo que hace la autosuficiencia en el creyente, hermanos. Póngale cuidado a su Biblia. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué pasaba con estos creyentes? Parecía que tenían dominio sobre el tiempo y sobre el día. ¿Por qué? Porque se decían, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Parece que estos creyentes tuvieran control sobre el lugar del trabajo. ¿Por qué? ¿Iremos a dónde? A tal ciudad. ¿Listo? Pareciera que tuvieran control sobre lo que querían llevar a cabo. ¿Por qué? Porque dice traficaremos. Ya les voy a hablar acerca de esa palabra traficaremos, que también se traduce comerciaremos. Y pareciera que tuvieran control sobre el éxito del trabajo. Ganaremos, o sea, obtenían beneficios. Parecía que estos creyentes controlaban toda su vida. Sabían a dónde ir, qué días ir, qué tiempo ir, y sabían que iban a ganar dinero. Seguramente, mire lo que hace las experiencias pasadas. Seguramente estos comerciantes ya les había ido bien en alguna ocasión y creyeron que esto era motivo para volver a hacerlo sin contar con Dios. ¿Listo? Ahora, si usted se da cuenta de ese versículo, ¿qué puede usted leer ahí, apreciado hermano? Sin lugar a duda, estos hermanos estaban planificando. ¿Sí lo ve? Tenían todo muy bien planificado, el día, el tiempo, lo que iban a ganar. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿es mala la planificación? No. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo enseñó. Y Él dijo así, bueno, ¿qué hombre que va a construir un edificio no calcula primero los gastos? ¿O qué hombre que va a ir a la guerra contra 1000 no hace la cuenta del ejército? Estoy parafraseando en Lucas, ¿cierto? Entonces, no está mal planificar. El problema es que la planificación no está el que debe estar en primer lugar. Ese es el problema. Se planifica, pero en las planificaciones y determinaciones que tomamos en nuestra vida debe aparecer de primerito Dios, hermano. No es el último. No es el último. Es algo parecido como cuando nosotros ofrendamos. Si nos queda, le damos al Señor. En la ofrenda el primero el Señor, hermano. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. Hacen los planes y de último Dios, ¿cierto? Planificar sin oración, ¿sabe qué es? Arrogancia. ¿De verdad, hermano? Sí. Porque nosotros tenemos un dueño. Nosotros tenemos un guía que es el Espíritu Santo. Nosotros le debemos nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, todo al Señor. ¿Cómo no vamos a orar a Él antes de tomar determinaciones y planes en nuestra vida? Pero eso es muy importante. Por ejemplo, lo que ha sucedido en medio de los hermanos que se han mudado para acá. Siempre les hemos dicho, ore al Señor, pida la dirección del Señor. El Señor guiará si usted le busca de todo corazón. ¿Listo? Entonces, cuando se planifica sin tener en cuenta a Dios, o sea, sin oración, es orgullo, es arrogancia y se llama autosuficiencia. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros no tenemos control de nuestra vida. Nosotros no tenemos control del mañana. No sabemos si mañana nos vamos a levantar. Nosotros no tenemos el control absolutamente de nada. Entonces recuerde que en los versículos anteriores Dios había dicho que Él resiste ¿a quién? A los soberbios. Ahí llegó acá esto. Se soberbia en el corazón.
Un hermano que tiene espíritu dócil delante del Señor, siempre lo tiene presente y lo tiene en cuenta para todo, hermanos. Para toda decisión, para todo plan, para toda toma de decisiones, siempre está por delante su Señor. David no lo hacía así. ¿Sabe qué hacía David? Tenía que ir a la guerra. Y David era un hombre que era un buen general, era un hombre de batalla, de guerra desde joven. Ahí se agarró con el león y le ganó. Se agarró con Goliat y también le ganó. Era un hombre experimentado. Pero a pesar de que era experimentado, ¿sabe qué hacía él? Dice el texto en Reyes, consultaba a Yahvé. Y entonces iba, Señor, ¿será que iremos a la guerra? Y hoy nosotros vamos a la guerra sin consultar con el Señor. Y por eso muchas veces hay derrota en el cristianismo. Porque se van sin el arca por delante. Sin Dios, hermano. ¿Sí? Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Jacobo tiene mucho en cuenta a Proverbios y a Job. Son como la base para escribir por el Espíritu Santo. Jacobo 16, Proverbios 16, versículo 1. Jacobo 16. Proverbios 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Yahvé es la respuesta de la lengua. ¿Qué es lo que trata de decir Salomón? Que Dios puede responder la oración de aquel que busca su dirección, de aquel que espera su respuesta pacientemente para hacer su voluntad. ¿Recuerda lo que les dijo anteriormente Jacobo? Ustedes no tienen porque no piden. Y alguien le reclamaría, pero es que nosotros oramos. El problema es que piden mal. Entonces, hay veces oramos, pero ¿sabe qué pasa? No esperamos la respuesta. Otro problema nuestro. ¿Por qué? Porque nuestra generación es express. Así es nuestra generación. ¿Cuánto tenemos que aprender a esperar en la presencia del Señor? ¿Sí? No, yo estoy orando, pero ya tomo una decisión en el corazón. ¿Sí? Bueno, volvamos a Jacobo 4, versículo 13. Dice: vamos ahora los que decís hoy si mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos. ¿Listo? En la Biblia textual dice comerciaremos, la Biblia Reina Valera dice traficaremos. Naturalmente, ese traficar en el sentido bíblico del tiempo de los apóstoles no es el traficar de nuestro tiempo. En nuestro tiempo tiene un sentido negativo. ¿Listo? Acá traficar sencillamente significa comerciar. Y esta palabra traficar viene de un verbo griego derivado de la palabra emporos. ¿Ya le suena? De donde al castellano viene emporio, que es el conjunto de empresas que han florecido, ¿cierto? Bueno, es como si ellos dijeran: mañana iremos a aquel año, estaremos un año y haremos un emporio. O sea, estaban seguros de que la iban a sacar del estadio, hermano. Estaban seguros. ¡Qué arrogancia y autosuficiencia! Y es uno de los grandes pecados, mi hermano querido. Aquí en el aspecto del comercio, porque la porción está dirigida inicialmente a los que compran y venden, pero es una aplicación más allá a nuestra vida diaria, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo hemos orado para tomar una decisión? Hay veces nos gastamos meses orando, hay veces nos gastamos años orando por una decisión, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos aprender del propio Señor Jesucristo? ¿Cierto? Ojo, y afecta más la espiritualidad del creyente comerciante si su deseo es enriquecerse. Peor todavía. ¿Por qué? Porque al enriquecerse hace de eso su Dios personal. Ya lo dije,
Dios no está en contra de las riquezas porque es el que da la riqueza a los hombres. Pero el problema es dónde está su corazón. Muchos de nosotros no tenemos riquezas porque no somos capaces de soportarlas. Y a los que son, el Señor no escatima en darles, porque son fieles. ¿Listo? Entonces, lo que vamos aprendiendo en este primer versículo, aunque se escribió hace casi 2000 años, aunque los tiempos eran otros, la situación es semejante, ¿cierto? Hay mucho fracaso en el cristianismo, muchas veces en su parte comercial y laboral, porque no tienen en cuenta al Señor. Y no solamente eso, ya la vida personal, muchas veces nosotros tenemos muchos fracasos por no tener en cuenta al Señor. Nosotros hemos experimentado lo que es no tener en cuenta al Señor para la toma de decisiones. Bueno, versículo 14 dice, entonces le dice: vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y comerciaremos y ganaremos. 14, los que no sabéis lo del mañana, ¿qué cosa es vuestra vida? Porque soy neblina que por un poco de tiempo aparece y después se desvanece. ¿Listo? Mira lo que le dice: cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué hombre conoce el futuro? ¿Nostradamus? No. Nadie. Porque el único que tiene conocimiento de todas las cosas por venir se llama Dios. Él conoce todas las cosas con la misma realidad de su ser. Es el único que sabe lo que va a acontecer mañana. Nosotros no tenemos ni idea lo que va a pasar mañana, ¿cierto? Entonces Jacobo está hablándole a los arrogantes, a los altivos, a los autosuficientes, y les está mostrando la incapacidad que tienen ellos para conocer el mañana, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿cierto? ¿Por qué el hombre hace planes para el mañana sin Dios? ¿Por qué el hombre? Pregúntese eso. Proverbios 27, ahí lo dice. Proverbios 27. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hermano, ningún hombre puede descansar seguro sobre lo que ocurrirá en el futuro. Ningún hombre. ¿Por qué? Porque el futuro es extraño para el hombre. Completamente extraño y desconocido, ¿cierto? El futuro solamente descansa con el Dios soberano. Solamente en manos del Dios soberano está el futuro. Entonces, como nosotros no sabemos qué será del mañana, por eso no debemos afanarnos por el mañana. Porque así lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 6:34. Mateo 6:34, voy a leerlo rápidamente. Voy a leerlo de la Biblia textual. Dice: y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. O sea, lo que trata de decir es que el mal que tiene cada día sea suficiente para cada día. Nosotros no sabemos qué será del día de mañana. Podemos salir acá, colocar el pie y quebrarnos el pie. El día de mañana puede haber una subida de dólar, una bajada de dólar para los que comercian. El día de mañana puede haber escasez. No, entonces me voy a una ciudad bien opulenta. Hasta allá puede llegar la escasez. Por eso dice: iremos a tal ciudad. ¿Usted recuerda Apocalipsis? Cuando Dios juzga la Babilonia comercial. Era una ciudad muy próspera. Todos llegaban a comerciar allá, muy opulenta, y el Señor la juzgó. ¿Qué pasó entonces con los que tenían planes
de comerciar en esa ciudad? Volvamos a Jacobo y dice, el versículo dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mira lo que le está diciendo Jacobo a este tipo de hermanos que no estaban colocando su confianza en Dios. Con este versículo lo que trata de decirles es: ¿ustedes se dan cuenta de lo breve que es la vida? ¿Se dan cuenta? Les está diciendo, ¿cierto? Y utiliza una metáfora para enseñarles a ellos. Y la metáfora la compara ¿con qué? Con el vapor, con la nieblina. Entonces le dice: ¿qué es vuestra vida? Le dice: un vapor, un atmis. Así aparece en el griego, ¿cierto? De ahí donde viene asmos, atmósfera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es vuestra vida? La respuesta es clara: una neblina, un vapor. ¿Cuánto dura el vapor y cuánto dura la neblina? Apenas sale el sol, se desaparece. O sea, lo que trata de decirle con esta metáfora a ellos es que la duración del vapor, sea cual sea su forma, es breve, se acaba rapidito, ¿cierto? Que aparece y luego se desvanece. Esa es la vida del hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la niebla? Un vapor que se desvanece cuando sale el sol. ¿Listo? Hermanos, ¿qué es vuestra vida? Una neblina. Entonces le está diciendo a ellos: mire la brevedad de la vida. Mire la brevedad de nuestra existencia. Hoy somos, mañana nosotros no sabemos si somos, acá en esta tierra debajo del sol. En cualquier momento el buen Señor nos puede llamar a su presencia. Y entonces, ¿para qué lo que tanto hemos trabajado y nos hemos afanado, para quién será? Si no es para el Señor, hay un corazón que tiene que ser orientado a que entienda que todo lo que tenemos es para su gloria. Y Jesús utilizó una parábola, la del rico insensato, ¿se acuerda? Que tenía muchas riquezas, que creía tener el control de su vida. Cuando le dice: alma, ¿recuerda? Tienes muchos bienes guardados para muchos años, ¿cierto? Repósate, come, bebe y regocíjate. Ya la sacamos del estadio, tranquilicémonos. Pero viene la voz divina y le dice: necio, si esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mira, eso sucedía con los religiosos del tiempo de Isaías. Vamos a leer Isaías un momentico. Isaías, capítulo 56. Los religiosos del tiempo de Isaías, ellos también miraban el futuro como si lo pudieran controlar, hermanos. 56, versículo 12. Dice 56:12: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. ¿Y si de pronto no es así? ¿Y si de pronto no es más excelente que el de hoy? Bueno, hermanos, eso es un corazón autosuficiente que tenían estos hermanos para con el Señor.
Que Dios arranque de todo nuestro interior cualquier sentido de autosuficiencia, soberbia y orgullo delante de Él, hermanos. Volvamos a Jacobo 4, versículo 15. El segundo punto, obedecer la voluntad de Dios. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Este es obedecer la voluntad del Señor. En lugar de lo cual debías decir, o sea, en vez de decir mañana haremos, viviremos, comerciaremos, ganaremos, iremos a tal ciudad, en vez de decirlo sin contar con Dios, Jacobo los está corrigiendo y le está mostrando la manera correcta en el que creyente debe hablar, vivir y esperar. Amén. Y es, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere. ¿Por qué si el Señor quiere? ¿Por qué no si nosotros queremos? Porque nuestra vida es como un vapor y una niebla que se desaparece en cualquier momento. Porque no sabemos qué será del mañana. Si el Señor quiere, quiere decir entonces que cuando tenemos un corazón así, lo reconocemos y nos encomendamos en sus manos para todo, nuestros planes están bajo el control de El Shaddai, el Todopoderoso. Y así vamos a ser bendecidos. ¿Sabe cuándo nos somos bendecidos? Cuando sacamos a El Shaddai, el Todopoderoso, de nuestros planes. Si el Señor quiere, y esa era la manera propia de hablar de los apóstoles. Vamos a mirarlo. Pablo, Hechos 18, verso 21. Cuando llegó a los hermanos en Éfeso, Hechos 18, 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Ojo, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Ese es un corazón humilde. Ese es un corazón sencillo. Ese es un corazón que reconoce su soberanía. Ese es un corazón que se somete al Señor. Ese es un corazón que lo tiene en cuenta para todo. Si el Señor quiere, voy a ir a visitarlos. Si el Señor no quiere, pues hermano, lo mismo, 1 Corintios 4, 19, Pablo también otra vez hablando de la misma manera. Y el hablar así muestra un corazón desprovisto de arrogancia y autosuficiencia, desprovisto de soberbia, un corazón lleno de sencillez, un corazón lleno de humildad. 1 Corintios 4, 19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Naturalmente aquí hay otro aspecto, pero quiero enfatizar es si el Señor quiere. Entonces este debe ser el modo de pensar del creyente cada día. 2 puntos. Si el Señor quiere. Cuando pensamos así y lo decimos, ojo, porque nosotros también lo podemos decir como una mera muletilla y decir, no, si el Señor quiere y hacemos lo que queremos. No, cuando estamos hablando de cuando hay algo real en el corazón nuestro, cuando hay algo verdadero en reconocimiento a su grandeza, en sometimiento a su voluntad. Si el Señor quiere, hermanos, ¿cierto? Y si el Señor quiere, sigue diciendo el texto, viviremos y hacemos esto o aquello. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de nuestro tiempo y nuestra vida. ¿Por qué? Porque 1 nos creó, 2 nos compró a precio de sangre, somos doblemente de Él. Entonces es dueño de nosotros, ¿cierto? De nuestra vida, pero también es dueño de nuestro tiempo porque nuestros tiempos están en sus manos.
¿Usted no ha pensado por qué nació en el año que nació? 1800 y tales. ¿Usted no sabe por qué nació en ese año? ¿Por qué nació en ese momento? Porque ese era el tiempo del Señor para nacer. No fue un día más, no fue un día menos. El día de nuestra partida también Él lo sabe. Nuestros tiempos están en sus manos. Y eso nos hace descansar delante de Él todas las cosas. Amén. Verso 16. Dice, de Jacobo, yo de la Reina y Valera. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hay un pero. Ellos debían decir, si Dios quiere, viviremos y hacemos esto. Y el pero es, ustedes no lo están haciendo. Pero ahora os jactáis vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Quiero leer la traducción que hace Simón Kistemater del comentario a Jacobo. Él dice así, lo traduce así: pero ahora os jactáis, y escuche, y fanfarroneáis, toda jactancia semejante es mala. ¿Listo? ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra jactancia ahí? Y soberbia, 2 veces jactancia y 1 vez soberbia. ¿Listo? Bueno, recuerde que en el versículo 6 del capítulo 4, Dios había dicho que se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Recuerda? Y aquí estos son soberbios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un cristiano soberbio, Dios lo resiste. Dios no le da gracia. Y muchas veces la manera de resistirlo es dejarlo. ¿Quiere ir por ese camino? Yo tengo un camino mejor, dice el Señor. ¿Pero usted quiere ir por ese camino? Sí, Señor, yo quiero ir por ahí. Dios lo deja, para que se dé cuenta que era mejor ir por el otro camino. ¿Listo? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Qué es esto? Sencillamente una actitud arrogante y vanagloriosa delante del Señor, ¿cierto? ¿Y por qué estaban ellos así? Porque seguramente, como lo dije antes, les había ido muy bien en algunos comercios que antes habían hecho. Entonces tenían cierta seguridad, cierto bagaje, cierta experiencia, que les había ido bien y les iba a volver a ir bien, ¿cierto? ¿Y sabe qué pasa? Cuando viene el éxito sin Dios, viene la prosperidad y viene el orgullo. Cuando el Señor prospera y no hay nada en el corazón, no hay problema. Pero cuando viene el éxito para una persona y la prosperidad, sin Dios viene el orgullo, se aflora, ¿cierto? Y es la persona empieza a tener una vida cada vez más autosuficiente. ¿Por qué? Porque ya no confía en el Señor, sino en el negocio, en el producido del negocio, en las ganancias del negocio. Cada vez ve su estado de resultados y lo ve cada vez creciendo más. Entonces ya pues no necesita orar para comprar una casa, ya no necesita orar para comprar un vehículo, ya no necesita orar para nada porque tiene los recursos en su entorno. Dios prueba en medio de la prueba, pero Dios también prueba en medio de la riqueza, hermanos. Y tenga cuidado cuando yo lo esté probando en medio de la riqueza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí también se va a ver su corazón delante del Señor. ¿Sí? Cuando uno está en la prueba, uy, hermano, uno está buscando al Señor sí o sí. Pero ¿y en la opulencia? Creo que es una prueba mucho mayor para el creyente. No sé si será mucho mayor, pero también es una prueba. Porque en la opulencia generalmente los hombres se apartan del Señor, los creyentes. Hemos tenido experiencias donde hermanos y hermanas, estoy orando por un trabajo, que quiero servir al Señor, también con mis bienes, ya el Señor le da el trabajo, empieza a prosperarlo, lo bendice y le da abundancia. Y el hermano y la hermana
que venía para que oráramos por ella y que quería servir al Señor. ¿Hace cuánto que no lo vemos y no la vemos en las reuniones? Bueno. Listo. Donde dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Hay soberbias, Simón Kistemater traduce fanfarronadas, como le coloqué ahorita acá. Fanfarronadas, ¿cierto? Y fanfarronadas tiene que ver cuando una persona alardea de algo y generalmente lo exagera. ¿Listo? Eso sucede mucho con los niños. Los niños todo lo exageran, ¿no? Y lastimosamente algunos de nosotros también, ¿cierto? El Señor nos dio una casa y decimos que nos dio 10, para que vean que estamos bendecidos, ¿cierto? Y en victoria. Entonces se habían convertido en charlatanes de sus éxitos. Hay un hermano que yo conozco así, hermano. Usted habla con él y no habla sino de lo que tiene. El Señor me ha bendecido, sí, y empieza a decir, tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá y tengo acá. Y vaya, mire la vida de oración. Vaya, mire la vida de entrega. Vaya, mire la vida de la palabra. Vaya, mírele su hogar, cómo lo está conduciendo el Señor. Cero reprobado en eso, hermano. Hay que tener un equilibrio entre todo. ¿Listo? Y termina diciendo, toda jactancia semejante es mala. ¿Qué es jactancia? El acto de gloriarse. Bueno, en la Biblia, en Tesalonicenses, habla que uno se puede gloriar en la prueba, en la debilidad solamente. Pero en esta jactancia, que es para el mal, no. Dios la aborrece, hermanos. Dios la aborrece. ¿Listo? Quiero leer una paráfrasis del mismo versículo 16. Dice, en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es mala. O sea, el orgullo de esa clase es maligno. ¿Por qué es maligno? Porque procede y es de origen malévolo. ¿Sí me entiendes? Procede del enemigo de Dios, hermano, ¿cierto? Es malvada porque procede del carácter propio del maligno. Por eso semejante jactancia es mala, malévola, maligna, porque viene del propio carácter del maligno, porque él es así, arrogante, soberbio, altivo, orgulloso. Así el diablo. No es más, no es menos. ¿Listo? Y bueno, la tercera parte es desobedecer a la voluntad de Dios. Entonces miramos, la primera parte era hacer caso omiso de la voluntad de Dios. Segunda parte, desobedecer la voluntad de Dios. Tercera parte, obedecer la voluntad de Dios. Estamos viendo la segunda, terminamos con la segunda y es desobedecer la voluntad de Dios. Versos 17, lea su Biblia. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mira cómo termina la exhortación. Y al que sabe, o sea, está diciéndole, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, aquí Jacobo ya cambió la dirección a la cual iba dirigida la epístola. Aquí, aunque le sigue hablando a los comerciantes ricos, porque después va a hablar de los ricos en el capítulo 5, aquí está hablando a toda la iglesia. Ahora ya es una aplicación para toda la iglesia. Así que el que sabe, todos, hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, y no lo hace, le es pecado. Bueno, ¿qué significan las palabras al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? En el contexto que es hacer lo bueno, ¿cierto? Mira que Jacobo en el capítulo 4 habló, 1, en el 7, de la sujeción. 2, en el 10 habló de la humillación, humillarse delante del Señor. En el 11 y 12 habló y enseñó que no debemos hablar mal de los hermanos. Ahora en el 15 está enseñando a
a no hacer planes sin consultar con el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el que sabe hacer todo esto y no lo hace, comete pecado. Hermano, y los pecados que más comete la iglesia son los pecados de omisión. Los de omisión, hermanos. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Sabiendo que se tiene que hacer y no se hace. Esos son los mayores pecados que comete la iglesia. Los pecados de omisión, hermanos, ¿cierto? Y le voy a colocar un ejemplo del pecado de omisión. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sabe cuál? ¿Recuerda el samaritano herido? ¿Recuerda quién pasó y lo vio? Un sacerdote. El sacerdote que conocía la palabra. El que instruía al pueblo. El que sabía que debía amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces pasó y vio el samaritano ahí tirado. Sigue largo. ¿Quién más pasó? El levita, el servidor de la casa del Señor. No eran ignorantes, hermano. Eran servidores de la casa del Señor. Pasa el levita a samaritano y se va. También. ¿Se me entiende? Eso es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y en el contexto de lo que nosotros hemos visto. ¿Listo? Terminemos con un versículo. Que estamos hablando de la voluntad del Señor. Lucas, capítulo 12, versículo 47. Está hablando del siervo que era fiel y luego se vuelve infiel. Quiero llegar al versículo 47 y 48. Dice Lucas 12, 47, 48. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces aquí hay dos grados de culpabilidad para los siervos que no están preparados. El primero peca intencionalmente. ¿Por qué? Porque sabe lo que su Señor quiere. Y el segundo lo hace por ignorancia, por yerro. ¿Sí? Entonces aquí hay dos grados de culpabilidad. Nosotros ciertamente no queremos caer en el grado de culpabilidad de saber hacer las cosas que Dios manda y no hacerlas. Ahí no queremos caer. Bueno, ¿qué aspectos prácticos, qué consideraciones prácticas podemos ver acerca de lo que hemos visto? Bueno, hemos hablado mucho acerca de los aspectos prácticos. Hermanos, como cristianos colocamos a un lado totalmente la voluntad de Dios al hacer nuestros planes, nuestras decisiones y nuestros propósitos. Como hijos de Dios, conocemos la voluntad de Dios y rehusamos obedecer su voluntad. Nosotros en algún momento nos hemos sentado a meditar cuáles son los beneficios de hacer la voluntad del Señor. Esta porción nos enseña a aceptar el señorío de Jesucristo en cada área de nuestra vida. Acá hay un gran desafío para los receptores originales de la carta y para nosotros y para los creyentes de todos los tiempos. ¿Cuál es el gran desafío? Someternos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Sí, así es, hermano. Así es. A los comerciantes en medio de la iglesia deben confiar en Dios y no en las ganancias económicas. Encomienden al Señor
sus negocios. Encomienden al Señor sus empresas y no pongan la confianza en ellos, sino en el Señor que prospera. ¿Cierto? Y recuerde lo que dijo Jacobo: la vida es como una niebla, como un vapor. Bueno, si la vida es como un vapor y una niebla, quiere decir que es muy corta, ¿cierto? Entonces, al ser muy corta, debemos invertir nuestra vida en las cosas eternas, hermano. De verdad, debemos pensar en eso. Hay un escritor que dice, termino con este pensamiento de un escritor, dice: cuando no hacemos caso de la voluntad de Dios, es como caminar por la selva sin mapa o navegar sobre el mar tormentoso sin brújula.